Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, iglesia. Nuevamente para mí es un gusto el poder acercarme a tu hogar a través de este medio. Quiero darle las gracias al Señor porque nos permite estar conectados a través de las plataformas, lo que es las redes sociales, lo que es Facebook, YouTube, Spotify. Le damos gracias a Dios porque a través de cada estudio, a través de cada predicación, seguimos conectados como iglesia, haciendo iglesia. Quiero animarte en este tiempo a que sigas adelante. Quiero decirte que esto pasará pronto y que el Señor tiene algo especial para ahora que nos volvamos a reunir como iglesia, porque en este tiempo Dios ha hecho cosas grandes, cosas poderosas, ha hecho cosas impresionantes que la verdad para mí al verlas puedo ver la mano de Dios de una forma poderosa y quiero decirte que es cosa que nos anima para poder seguir adelante. El día de hoy, domingo, quiero pedirte que ahí donde tú estás, escuches la palabra, escuches el mensaje que el día de hoy el Señor tiene para la iglesia. Quiero decirte que es un mensaje que primeramente ha hablado a mi corazón y nos invita a poder hacer mejor las cosas para Él. Si tú puedes, ahí donde estás, acompáñame en esta oración para dar inicio. Y quiero que abras tu corazón, quiero que abras tu mente, quiero que tu corazón sea esa tierra fértil a través de la cual el Señor pueda sembrar una semilla y que pueda dar fruto al 100 por 1. Recuerda que cuando el Señor salió a sembrar, aquel hombre salió a sembrar, la semilla que traía en la mano era buena, que es la palabra. Sin embargo, muchas veces el corazón, que es la tierra, es la que tiene un obstáculo para que esa semilla, pueda crecer. Entonces, que no sea el caso, que tu corazón esté abierto para poder recibir la palabra, para poder recibir el mensaje el día de hoy y que verdaderamente pueda dar fruto al 100 por 1. Así es que te invito a que me ayudes en esta oración para pedirle al Señor que tome el control de todas las cosas. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque sabemos que a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, a pesar de que muchas veces te hemos fallado. Señor, tú estás ahí, Señor, para nosotros, para cuando nosotros nos arrepentimos. Tú nos das la fuerza para poder seguir adelante. Ponemos en tus manos este día, este precioso domingo que nos permite, Señor, poder estar reunidos a través de este medio haciendo iglesia. Yo te ruego que ahí donde está cada uno de mis hermanos en su hogar pueda sentir tu presencia, tu Espíritu Santo haciendo la obra milagrosa, haciendo, mi Dios, todo lo que tú haces en el templo, que lo hagas en su hogar.
mi Dios, y que bendigas a cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, porque en fe creemos, Señor, que tú nos vas a animar, porque tu palabra nos anima, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos instruye, Señor, nos enseña a poder ser mejores cada día para ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, te rogamos por esta pandemia, te rogamos, Señor, que tú traigas sanidad a toda la tierra, que traigas sanidad a toda la humanidad. Y te rogamos con todo nuestro corazón, Señor, que ese es nuestro clamor. Mi Dios, que podamos reunirnos nuevamente como familia, adorándote todos juntos en un mismo corazón y en un mismo sentir. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no sé si me puedas acompañar ahí, abrir tu Biblia en Juan capítulo 11, versículo 41. Juan capítulo 11, versículo 41. Yo le puse el tema, el título a esta predicación, si a ti te gusta anotar. Yo sé que ahorita ya lo tenemos aquí guardado, pero es importante también hacer tus notas porque conforme va transcurriendo la palabra, conforme va transcurriendo la predicación, el Señor te va hablando. Yo sé que el Señor te va hablando cosas personales, cosas particulares que aplican a tu vida y es importante que tú las puedas ir registrando para que cuando las vuelvas a leer, el Señor te siga hablando, ¿verdad? Es lo que hacía el Señor, lo que les mencionaba en el Antiguo Testamento, les decía, ¿cuándo debes de meditar en la palabra? Cuando vayas de camino, cuando estés sentado con tu familia en tu sala, en tu mesa, em, cuando tengas una reunión, en todos los momentos de tu vida debes de uno estar meditando en la palabra, ¿verdad? Y una de las mejores formas de meditar en la palabra, ¿verdad? Es leyendo tus apuntes, estar leyendo todo lo que Dios habló a tu vida, ¿verdad? Entonces, versículo 41 del capítulo 11 del libro de Juan para dar inicio, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Como te digo, yo le puse un título y es un Dios que siempre nos oye, ¿verdad? Yo quiero hablarte acerca de la oración el día de hoy, un tema importante. Una de las grandes limitantes que tenemos nosotros como humanos es el no creer que Dios escucha nuestra oración, debido a que estamos nosotros tan acostumbrados y aparte también se nos ha enseñado a ver todas las cosas desde una perspectiva lógica, ¿verdad? Siempre estamos buscando el porqué de las cosas y es parte de lo que te enseñan en la escuela, ¿verdad? El método científico donde tenemos que buscar, ¿verdad? El porqué de las cosas, por qué pasa esto, por qué amanece, por qué oscurece, por qué, ¿verdad? ¿Por qué hace calor, por qué hace frío? Siempre estamos tratando nosotros de buscar una respuesta para todas las cosas. Por eso que en este tiempo muchas personas no creen en Dios, ¿verdad? O han creído que Dios no existe o porque están tratando de buscarle lógica a las cosas que Dios hace, ¿verdad? Pero recordamos que aunque Dios es el creador del universo, Dios es el que formó todas las cosas, ¿verdad? Él no se rige conforme a las leyes universales que nosotros nos regimos, ¿verdad? Una vez escuchaba un ejemplo que me gustó mucho y es bastante aplicable a lo que nosotros podemos ver en este tiempo, ¿verdad? Es que si nosotros como humanos formamos un mundo de plastilina, ¿verdad? Monitos de plastilina, carros de plastilina, casas de plastilina, el mundo que nosotros formemos de plastilina tiene ciertas características, ¿verdad? Por ejemplo, si lo dejas expuesto al sol, se derrite, se deshace. Sin embargo, el que ese mundo le sucedan ciertas cosas, el mundo de plastilina que nosotros hayamos inventado o creado, que le pasen ciertas cosas, no quiere decir que a nosotros también nos pase eso mismo, nosotros que creamos ese mundo, ¿verdad? Nosotros no nos regimos con las leyes que rigen al mundo de plastilina. Entonces es lo mismo que sucede con Dios, ¿verdad? Dios tratando de entender un poquito, ¿verdad? Una pequeña porción de todo lo que es Dios, ¿verdad? No quiere decir que Dios se rija con las mismas leyes que nosotros nos regimos, ¿verdad? Aunque Él es el creador de todas las cosas, no quiere decir que Él también
se rige con las leyes universales que nos rigen a nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tratando siempre de buscarle lógica a las cosas, lógica a todo lo que está a nuestro alrededor. Sin embargo, las cosas de Dios a la vista natural, muchas cosas no tienen lógica. Y esto debido a que, como dice su palabra, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. El hombre natural, todas las cosas que competen a Dios parecen locura y no las puede entender porque todo esto se ha de discernir espiritualmente. Por lo tanto, si nosotros tratamos de encontrarle lógica a las cosas de Dios, pues muchas veces no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Nunca vamos a poder encontrar esa lógica que estamos buscando al grado de que puede explotarnos nuestra cabeza, ¿no? Es lo que le pasa a muchos científicos, ¿no? Y en su mayoría, fíjate que muchos de los científicos creen bastante en Dios porque han encontrado eh, que muchas de las cosas que ellos estudian casi no se pueden comprobar y pues obviamente caen en reconocer que hay un Dios poderoso que ha creado todas las cosas, ¿verdad? Y eso es digno, ¿verdad? De alabar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, por eso el mundo cree, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Dios, seguidores de Cristo, ¿verdad? Nosotros creemos en algo subjetivo, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra subjetivo? Pues la palabra subjetivo significa que lo que haces conclusiones de algo a partir de tus sentimientos. Y obviamente pues la ciencia no busca los sentimientos, sino hechos, pruebas medibles, algo que se pueda medir. De hecho, en ingeniería hay un lema que dice que lo que no se puede medir no sirve, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la ciencia, cosas comprobables, cosas que puedan tener esa lógica, ¿verdad? Pero aquí es donde entra una de las cualidades más importantes que Dios nos ha dado y es la fe, ¿verdad? Y la fe tiene como por definición en la palabra, en Hebreos 11:1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar seguros de que lo que se espera lo vamos a recibir y tener la convicción, es decir, tener el convencimiento de aunque no lo puedas ver con tus ojos, algo va a suceder, ¿verdad? Estás esperando que eso suceda, pero también la fe es una llave que abre una puerta que nos introduce a un cuarto donde estamos protegidos por Dios. Te lo voy a repetir porque esto para mí fue algo muy impresionante cuando lo entendí. La fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también la fe es la llave que abre la puerta, que nos introduce a un cuarto donde estamos protegidos por Dios. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo dice que porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjate bien lo que dice, sois guardados, o sea, somos guardados o son guardados ustedes por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Esto tan importante, ¿verdad? Dice que el poder de Dios está disponible, por así decirlo. Quiero explicártelo o ejemplificártelo de la manera en que yo lo entendí para ver si te puede ser de gran ayuda, ¿verdad? La fe es una llave, ¿verdad? Y es una llave que abre una puerta que nos lleva hacia un cuarto donde el poder de Dios o las leyes de Dios o la mano de Dios está rigiendo ese cuarto, está rigiendo ese espacio, ¿verdad? Ese espacio, ese lugar protegido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de esa fe, estamos entrando a un cuarto donde el Señor nos va a proteger en cualquier circunstancia que nosotros vivamos, ¿verdad? En cualquier situación que nosotros estemos pasando, Dios nos va a proteger porque estamos dentro de ese cuarto al cual nosotros accesamos, si accesamos o entramos por medio de la llave de la fe. No sé si soy lo suficientemente claro en esto, ¿verdad? Pero es importante entenderlo porque también sucede lo contrario, ¿verdad? La falta de fe no nos permite entrar en esa área que Dios tiene protegida, que está preparada para nosotros, para todos aquellos que se acercan a Él en fe, está preparada esa área. Y si nosotros no nos acercamos a Dios
a través de la fe y entramos a esa área protegida que es por la fe, entonces vamos no, no es que sea un castigo, sino es una, se puede decir una consecuencia del no estar en esa área protegida por Dios, ¿verdad? Nosotros estamos nosotros creyendo, ¿verdad? En que cuando nosotros entramos a ese lugar, el Señor empieza a tomar el control de todas las cosas, ¿verdad? La depresión es una enfermedad de moda que está sucediendo ahorita. Si nosotros entramos a ese lugar y estamos cubiertos, protegidos por Dios, la depresión nunca te va a golpear porque sabes y estás convencido que Dios es tu consuelo. Cuando tú estás dentro de esa área protegida, cuando tú estás o sea, cuando estás cerca de Dios, en ese lugar que entraste a través de la fe, a través de la llave de la fe, estás convencido totalmente que Dios es tu consuelo y que a pesar de cualquier circunstancia que estés pasando, a pesar de cualquier situación que tú estés viviendo, Dios siempre va a ser tu consuelo, ¿verdad? En ese lugar también nunca te va a ganar la ansiedad, porque sabes que Dios es tu proveedor. Él te va a proveer trabajo, Él te va a proveer recursos, Él te va a proveer todo lo que tú necesites. Y el mundo muchas veces vive en ansiedad. ¿Por qué las personas las vemos tan desesperadas, sin disfrutar la vida, siempre tratando de alcanzar algo que nunca sienten satisfacción de poder llegar a él, a eso, ¿verdad? Y aun cuando lo obtienen, no alcanzan esa satisfacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscan otra cosa que no, que no es Dios y eso les genera ansiedad. Pero cuando nosotros estamos ahí cerca del Señor, eso nos quita de toda ansiedad y nos da la paz para poder disfrutar todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Una de las cualidades más importantes que Dios nos da, ¿verdad? O que Dios tiene, es que nos permite, por muy pequeñas cosas, por muy pequeñas que sean las cosas, nos permite disfrutar en gran manera, ¿verdad? A veces no necesitas ser rico para poder disfrutar la vida, ¿verdad? Y eso es algo importante que Dios nos da. Entonces, otra de las cosas es que nunca te gana el rencor o la ira porque sabes que Dios tiene cuidado de ti. Cuando padeces injustamente por cosas que a lo mejor no te toca padecer porque o no deberías de estar sufriendo eso. Dios mira la aflicción y Él las convierte en recompensas, cada una de las aflicciones que tú estás viviendo, como tú estás siendo cuando nosotros estamos siendo juzgados injustamente, Dios mira nuestras aflicciones y Dios toma el control de todas las cosas que estamos viviendo en ese momento. Entonces, la fe es importante para todo aquel que se acerca a Dios porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Es importante que nos acerquemos a Dios creyendo, ¿verdad? Que Él está del otro lado de la puerta escuchando nuestra oración, ¿verdad? Y que Él recompensa a todo aquel que le busca, porque galardonador quiere decir que es una persona que recompensa, un galardón es una recompensa. Entonces, Dios recompensa a todo aquel que le busca, ¿verdad? Cuando tú le buscas con todo tu corazón, cuando tú le buscas, ¿verdad? Con ese esmero, Dios recompensa esa búsqueda. Y el que cree en Dios, ¿verdad? Y el creer que Dios escucha nuestra oración es cuestión de fe. Es importante que cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro, según Hebreos 4:16. Ahora, teniendo fe que Dios escucha nuestra oración, seamos hombres y mujeres de oración. En este tiempo de pandemia, pero bueno, no solamente en este tiempo de pandemia, sino siempre nosotros debemos de estar buscando a Dios, pero en ese tiempo como hemos tenido un poquito de limitante y yo sé que muchas veces eh, nos limita un poquito el no poder reunirnos. Por eso con mayor razón, con mayor énfasis en este tiempo, nosotros debemos de tener esos tiempos prolongados de oración. Una de las cosas más importantes que eh, que debemos nosotros como cristianos es practicar la oración. El apóstol Pablo nos invita a una oración sin cesar. El Señor Jesús nos muestra una vida de oración.
Pedro nos invita en sus cartas a la oración. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en la oración? ¿Por qué el pueblo judío en la actualidad tiene sus tiempos de oración bien marcados? ¿Por qué? Entonces nosotros como cristianos debemos de tener una vida de oración bien activa. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué tan importante esa comunicación? Porque es nuestro medio para poder hablar con Dios. Y aquí lo más importante, y es parte de lo que yo quiero compartirte el día de hoy, es creer que Él escucha nuestra oración. Créelo, ahí donde tú estás, tú cree que cada vez que tú te postras, cada vez que tú te arrodillas, cada vez que tú levantas una oración delante de Dios, Él escucha nuestra oración. Por eso iniciaba este estudio o esta predicación con la escena donde Jesús, donde Lázaro muere, el amigo de Jesús muere, y entonces dice que Jesús va a donde estaba muerto Lázaro y les dice a la gente que movieran la piedra, porque en aquel tiempo se sepultaban en lugares donde después los tapaban con una piedra. Entonces le dijo, quita la piedra. Y entonces dice que dio gracias a Dios y dijo, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Y esa es la confianza que tenemos nosotros en este tiempo, también de creer que Dios siempre escucha nuestra oración. Así es que nunca dudes que Dios está escuchando tu oración. Uno de los salmos que más me gusta a mí y que más me llenan, ¿verdad? Es el Salmo 65, en el versículo 2 dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne, ¿verdad? En el versículo 5 dice, con tremendas cosas tú nos vas a responder. Todo aquel que ora, todo aquel que clama a Dios, todo aquel que levanta una oración a Dios, debe de estar convencido que Dios oye la oración y que Él va a responder con tremendas cosas, cosas impresionantes, cosas poderosas, cosas que muchas veces nosotros no nos imaginamos de dónde vendrá. ¿Te acuerdas cuando el rey David decía, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro? Esa es una oración que le estaba haciendo al Padre. Y aunque el tiempo a veces se ponía difícil para David, él sabía que de algún lugar iba a venir la salvación, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay otro joven en el Antiguo Testamento, Daniel, un muchacho que se encontraba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en un lugar donde estaban cautivos, ¿verdad? Estaban en un tiempo de esclavitud, ¿verdad? Y vemos en el capítulo 6, versículo 10, que Daniel entraba a su cuarto y oraba 3 veces al día. O sea, en la mañana, mediodía, en la tarde, él oraba todos los días. Todos los días era algo que él hacía. Y el tiempo que estaba viviendo Daniel, si tú ves la historia, yo te invito a que lo leas en esta semana, capítulo 6 del libro de Daniel, léelo y empápate de esta historia. Te vas a dar cuenta que Daniel no estaba viviendo tiempos fáciles. Muchas veces nosotros cuando estamos viviendo tiempos difíciles, cuando las cosas no nos están saliendo, lo menos que pensamos nosotros es en orar. Y aquí vemos cómo Daniel se preocupaba en ese tiempo difícil por orar, porque sabía que de Dios venía la salvación, porque sabía que de Dios venía la respuesta a lo que él necesitaba. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 también que había un hombre que se llamaba Cornelio. Y dice que este hombre oraba sin cesar todos los días y buscaba a Dios y buscaba el acercarse a Dios a través de la oración. Y dice que un día se le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, tus oraciones han subido para memoria de Dios. O sea, es decir, que el ángel le estaba diciendo a Cornelio que cada palabra que él había hablado se estaba registrando en la memoria inmensa y preciosa de Dios. Qué tremendo esto, ¿verdad? Qué tremendo esto porque nosotros vemos cómo Dios tiene cuidado de nuestra oración. Si tú algún día dudas que Dios está escuchando tu oración, quítate eso de la cabeza. Jamás pase por tu cabeza nuevamente eso. Dios está escuchando tu oración y con tremendas cosas Él te va a responder. Cada vez que tú le pones una necesidad, cada vez que tú oras por alguna situación, Dios está al pendiente de tu oración. Dios siempre te escucha. Dios siempre está al pendiente con su oído inclinado para escuchar tu oración. ¿Qué le puedes pedir, verdad? ¿Qué le puedes eh, exponer a Dios que Él no te pueda escuchar, verdad? Y Él te va a responder con tremendas cosas. Y el que te responda con tremendas cosas, quizás muchas veces no es lo que a ti te parece tremendo, pero sí es lo que a Dios le parece tremendo.
Y es algo importante que nosotros hay que entender, que la respuesta de Dios muchas veces no viene como nosotros queremos, pero sí es la mejor solución. Cuando nosotros ponemos todas las cosas en las manos de Dios, Dios nos responde con la mejor solución para las cosas, ¿verdad? Así es que cada personaje de la Biblia nos invita a tener ese tiempo de oración. A lo largo de toda la Biblia, como tú leas, nos invita a tener ese tiempo de oración. Ahora yo te quiero mencionar 6 recomendaciones de cuándo tú debes de orar. ¿Cuándo debemos de orar nosotros? ¿Verdad? Yo no sé si tú tengas poco tiempo en el Evangelio, tengas mucho tiempo en el Evangelio, tengas poco tiempo caminando con el Señor o tengas poco tiempo que decidiste, ¿verdad? Escuchar estos mensajes, escuchar estas predicaciones y empezar a tratar de hacer mejor las cosas o bien, a hacer las cosas bien. Yo no sé qué tanto tiempo tengas, pero yo quiero darte 6 recomendaciones de cuándo debes de orar. La primera es que debes de orar de mañana, ¿verdad? El rey David decía, ¿verdad? Temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti, ¿verdad? ¿Por qué de mañana? De mañana debemos de orar nosotros por el agradecimiento a Dios por el nuevo día que Él nos ha dado. Recuerda que muchas personas no se levantaron el día de hoy, pero tú has tenido la oportunidad de levantarte. Es importante orar en la mañana porque cuando tú oras le estás dando la primicia de tu día. En Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El tiempo también es un recurso que nosotros recibimos gratis de parte de Dios y que debemos agradecerle dándole la primicia de nuestro tiempo. Todo lo que Dios nos da, nosotros le regresamos una parte en agradecimiento, y cuando nosotros le damos la primicia, cuando tú te levantas en la mañana y en vez de hacer cualquier otra cosa, te hincas a orar y decirle, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por todo lo que tú hiciste, gracias por todo lo que tú vas a hacer, es porque en ese momento tú le estás dando la primera parte, o sea, la primicia de tu día. Y créeme que tu día va a ser bendecido en gran manera. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios tiene una ley, y es que cuando tú le das la primera parte de todo, Dios te bendice de una forma impresionante. Si tú le das la mejor parte de tu día, que es la mañana, Dios te va a bendecir de una forma impresionante. Así es que mi primera recomendación es que todos los días en la mañana tú ores. La segunda cosa es que ores cuando tengas una necesidad. Yo siempre le pido a Dios, aunque parezca muy pequeño, yo siempre le pido a Dios eh, por todas esas pequeñas cosas, porque siento que ahí le estoy dando la gloria y la honra de todo lo que pasa en mi vida. Yo tengo un amigo que él siempre me decía, o me decía en alguna ocasión, que él no le oraba a Dios. Yo le decía, pídele a Dios un carro, y él me decía, no, yo no le quiero pedir a Dios porque no lo quiero molestar con esas cosas superficiales. Pero yo quiero decirte que yo un día le pedí a Dios un carro porque estaba batallando mucho en la universidad para moverme, para poder transportar a mi familia, para poder ir a la iglesia. Yo le dije, Señor, mándame un carro, Señor, te pido por un carro, que proveas un carro, el cual no batalle yo para poder ya terminar la escuela y poder movernos de una forma fácil. Y el Señor abrió puertas y nos mandó un carro, un carrito viejito, ¿verdad? Bonito, pero bien aguantador. Y con ese carro yo terminé la universidad y todavía empecé a trabajar después de que terminé la universidad, y fue una gran bendición para mi vida ese carro, pero yo lo puse en las manos de Dios. Entonces es pequeña la oración, no sé si sea pequeña o sea grande, pero Dios escuchó mi oración y me ayudó en ese tiempo que más lo necesité, y para mí ese carro fue una gran bendición de parte de Dios. Así es que la segunda recomendación que yo te quiero hacer es ora cuando tengas una necesidad, porque cuando tú pones esas necesidades delante de las manos, lo pones delante de la presencia de Dios, si pones esa necesidad en las manos de Dios, quiere decir que cuando Dios te responda, tú le vas a dar gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que no es por tus capacidades, que no es por tus fuerzas, que no es por tu inteligencia, sino porque es dádiva de Dios, ¿verdad? Así es que ora cada momento cuando tengas una necesidad. Ora por las enfermedades propias y por las enfermedades de las personas que tú conozcas. Dice la palabra de Dios que Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en Isaías capítulo 53, versículo 4. Cuando nosotros le pedimos a Dios por una enfermedad, no estamos obligando a Jesús a que sane a la persona, sino estamos pidiéndole para que Él haga su perfecta voluntad. Porque ahí luego hay personas que se enojan con Dios porque no sanan, o porque no sanan a la persona por la cual está orando.
¿verdad? Y eso a mí me lleva a una historia en la Biblia donde había un hombre que se llamaba Ezequías, era un rey del pueblo de Israel. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó el profeta y le dijo, ¿sabes qué? Arregla tus cosas, arregla tu hogar, arregla tu casa, porque es tiempo de que mueras. Y entonces dice que el profeta lo dejó y que esta persona se puso a llorar y a pedirle a Dios que le diera más tiempo de vida. Entonces dice que cuando iba saliendo del patio, el profeta recibió palabra de Dios y que se regresó a decirle a Ezequías y le dijo, el Señor te ha concedido más tiempo de vida. Y dice que Dios le dio 15 años más de vida. Pero en esos 15 años él cometió muchos errores. De hecho, hasta engendró un hijo que se llamaba Manasés y fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. A lo mejor, y yo digo solamente a lo mejor, le hubiera convenido que el Señor lo hubiera recogido en ese tiempo, ¿verdad? A lo mejor esa era la perfecta voluntad, pero él le exigió a Dios, ¿verdad? Que le diera más tiempo de vida. Y entonces Dios se lo concedió, pero a lo mejor no tomó las mejores decisiones en ese tiempo, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, no oremos para obligar a Dios a hacer algo, oremos para que Dios obre su perfecta voluntad ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Entonces, oremos por las enfermedades propias, oremos por las enfermedades de las personas, oremos por todo el mundo, ¿verdad? Porque es importante que nosotros pongamos las enfermedades delante de la presencia de Dios para que Él obre un milagro conforme a su perfecta voluntad, ¿verdad? La cuarta cosa que yo quiero invitarte a que tú hagas en oración es que ores por nuestra tierra. Es importante que nosotros pidamos por nuestro mundo, por nuestra tierra. Hay tanta necesidad y nosotros no podemos llegar a esos lugares físicamente a llevarles comida, a llevarles palabra, pero sí podemos orar por todas aquellas personas que llevan la palabra, que llevan los recursos, que llevan alimento, todas esas personas misioneras que van de un lugar a otro a compartir el mensaje, a llevar recursos. Oremos por todas esas personas. Es algo prioritario. ¿Por qué? Porque es una forma de expandir el reino, es una forma de que la palabra de Dios llegue a todos los confines de la tierra. Así es que oremos por nuestra tierra, oremos porque haya acceso a todos esos lugares donde necesitan la palabra de Dios. La siguiente recomendación que yo quiero hacerte es que ores por los alimentos. Algo tan común, algo tan básico, ¿verdad? Que muchas veces no lo hacemos o nos da pena. Muchas veces, yo no sé por qué hay personas que les da pena orar por los alimentos en un restaurante o en algún lugar público. ¿Por qué les da vergüenza orar por los alimentos? Quiero decirte que cuando vives en un lugar lejano de la civilización, en la sierra o en un lugar recóndito, ¿verdad? De la tierra donde no haya mucha urbanización, donde tú tienes que salir a cazar para poder comer, o sea, donde tienes que salir a cazar un conejo, una liebre o algo para poder comer, o tienes que recorrer grandes distancias para poder ir por agua potable, agua para poder tomar. Cuando vives en esa condición, te sientas a la mesa y das gracias a Dios por todo lo que te vas a comer. Pero cuando solamente prendes el carro con tu aire acondicionado, fresquecito, y luego vas al Oxxo o al mercado o a un lugar donde vendan comida, ¿verdad? A los pollos, a los tacos, y compras y regresas y te sientas a tu mesa, a veces se nos olvida dar gracias a Dios porque, aunque no lo creas, el que tú te sientes a la mesa y comas es una dádiva de Dios. Es algo que Dios te está regalando, es algo que Dios te está proporcionando y nosotros debemos de ser agradecidos con Él, ¿verdad? El que tú vayas al baño de tu casa y abras una llave y puedas salir agua y te puedas lavar las manos, o que vayas y abras la regadera y te puedas bañar con la regadera, o que tú puedas tener un carro para poder moverte. Todo eso es cosa que es necesario que le agradezcamos a Dios, porque Dios está proveyendo todo eso para nuestra vida. Ora por los alimentos cada vez que te sientes, cada vez que te pongas a comer, ora por los alimentos. Es cosa importante para nosotros como hijos de Dios. Y finalmente, antes de acostarte, porque le estás dando gracias a Dios por todo lo que Él ya hizo, por su provisión, porque te permitió terminar el día. Y eso le agrada a Dios. El que tú le agradezcas, eso es cosa que le agrada a Dios. Todo esto que te digo a lo largo de la Biblia, Dios
lo ha visto bien. Dios le ha gustado el corazón agradecido. Un corazón que ora es un corazón agradecido que reconoce la grandeza de Dios en su vida. Yo te quiero preguntar, ¿tú eres agradecido? En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que tener esos tiempos de oración, iglesia. Tenemos que tener esos tiempos donde nosotros agradezcamos a Dios, donde le pidamos a Dios, donde busquemos agradar a Dios, donde busquemos nosotros decirle, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Y en este momento quiero terminar este tiempo agradeciendo a Dios porque nos da la oportunidad de tener su palabra. Quiero decirte que por mucho tiempo, ¿verdad? La palabra fue bloqueada, la palabra fue muy perseguida, no tenían tanto acceso a la palabra, ¿verdad? En la Edad Media había mucha complicación para que pudieras recibir la palabra, pero ahora tenemos un acceso importante a la palabra en los medios, en el internet. Cada quien tiene una Biblia en su casa, cada quien tiene libros, todo lo que nos puede acercar a la palabra lo tenemos al estirar la mano. Y eso es algo que nosotros debemos de agradecer a Dios, ¿verdad? Que tú estés escuchando este mensaje a través de las redes sociales y que Dios haya permitido que las redes sociales se pudieran desarrollar, es algo que nosotros debemos de agradecer a Dios, ¿verdad? No porque lo tengamos en fácil acceso, nada más con cuestión de darle clic a nuestro teléfono y que podamos escuchar o a nuestra computadora y poder escuchar el mensaje, no quiere decir que no haya una gran travesía o que no haya un gran milagro detrás de todo esto. Hay un gran milagro a través de que tú estés escuchando este mensaje. Hay un gran milagro, hay una gran promesa, ¿verdad? De parte de Dios que nosotros estemos escuchando este mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la venida del Señor será cuando todos los confines de la tierra, ¿verdad? Conozcan su palabra y eso está a velocidad ahora con el internet. Entonces quiere decir que la venida del Señor está próxima. Iglesia, yo te invito a que tú te prepares. Iglesia, yo te invito a que estés expectante porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a sus obras. Seamos esos obreros dignos, ¿verdad? O esos obreros que no tienen de qué arrepentirse, ¿verdad? Que muestran su vida, la palabra, que enseñan la palabra de verdad y que caminan conforme a su voluntad. Iglesia, yo te motivo en este tiempo, en esta pandemia, que no te desanimes, sigue adelante, síguete esforzando, sigue haciendo todo lo que el Señor quiere para tu vida, sigue compartiendo el mensaje de salvación, sigue creyendo que tu fe no mengue, que tu fe no cambie, sigue creyendo que el Señor tiene grandes y poderosas cosas para tu vida. Y sea agradecido, es lo más importante. Sea agradecido con Dios por todas las cosas que te ha dado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero terminar con una oración. Señor, yo te doy gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque sabemos que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Porque sabemos, Señor, que tú nos das la oportunidad de poder estar aquí, porque tú nos das la oportunidad de poder reunirnos, de poder escuchar tu palabra a través de este medio. Queremos ser agradecidos cada momento de nuestra vida, queremos ser agradecidos con todo lo que tú nos has dado y queremos levantar una oración todos los días para darte gracias por todo lo que tú estás haciendo. Yo te pido por la iglesia, te pido por mis hermanos, te pido por la gente, Señor, que está escuchando este mensaje, que seas tú, Dios, penetrando en sus corazones, mi Dios, y dando fruto, mi Dios, que dé fruto esta palabra al 100%, mi Dios, y que sea una motivación para que todos los días ellos busquen tu presencia y busquen agradarte. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te queremos invitar para que te unas los días viernes a la oración a las 6:30 de la tarde. También queremos invitarte a que sigas con nosotros el estudio de Mateo de lunes a viernes. Es de grande bendición para nuestras vidas. También invitarte al estudio de mujeres cada sábado a las 9 de la mañana. Familia, pronto nos reuniremos, así que les pedimos que se cuiden y queremos que sepan que los amamos mucho. Bendiciones, bonito día.